Revelados 10 hechos increíbles y sorprendentes del día a día que te transformarán para SIMPR. Eloísa, madre soltera de 38 años, se encuentra en una encrucijada desgarradora. Vive en un pequeño pueblo de México donde la vida parece ser una lucha constante, y hoy, algo dentro de ella se agita con más fuerza que nunca. Mientras organizaba viejos documentos familiares, un hallazgo inesperado la empuja a cuestionar toda su existencia. Las cartas de su abuela, polvorientas y desgastadas, revelan un oscuro secreto que podría transformar su mundo. Su familia había sido dueña de un próspero negocio en los años 50, un sueño aplastado por prejuicios y malas decisiones. Su corazón late descontrolado ante la posibilidad de redescubrir un legado que desconoce, pero también ahí está el miedo que la aprieta como una cadena. La vida de Eloísa en la consultoría legal es un laberinto del que no sabe cómo salir. Su compañero, un abogado cínico y despreciativo, se beneficia de su arduo trabajo mientras ella se siente invisible. La tensión diaria, el menosprecio sistemático, la están consumiendo. ¿Realmente valgo tan poco?, se pregunta, desbordando de dudas y angustia. Ese dilema moral se convierte en un grillete: enfrentarse a su colega, arriesgando su empleo, o permitir que el ciclo de la indignidad continúe. Su mente está acelerada, con un torbellino de pensamientos contradictorios, añora el apoyo de una madre o una amiga que la guíe, pero el espejo solo le devuelve la mirada de una mujer fuerte aunque herida luchando por sus 2 hijos, mientras sus recuerdos se entrelazan con las historias narradas en las cartas de su abuela. El fuego de la determinación comienza a chisporrotear en su interior. No puedo dejar que esta historia se repita, murmuró para sí. La angustia de proporcionar una vida digna para sus hijos se mezcla con la adrenalina de la revelación. Las luchas de su familia resuenan en su corazón, empujándola a reclamar lo que es de ella, a no dejar que el desprecio de su colega abofetee su dignidad, pero el ambiente laboral se vuelve cada vez más opresivo. Su colega, consciente de su creciente confianza, redobla los intentos de hacerla sentir pequeña. Eloísa ha comenzado a documentar cada actitudes desleales, cada observación despectiva. ¿Lo lograré?, se interroga, la presión crece y se instala en su pecho. La posibilidad de preparar una defensa formal se dibuja ante ella como un abismo. Una cosa es confrontar a su colega en mente y otra es hacerlo en la sala de reuniones con su jefe como espectador. Sin embargo, siente que, en un giro de historia, su propia sobrevivencia está entrelazada con una lucha más grande, la de cada mujer que ha sido menospreciada y que ha tenido que soportar el peso del silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante crucial, Eloísa siente la presión como una marea, sus manos temblorosas sosteniendo documentos que representan tanto su lucha como su legado. Hace un profundo esfuerzo, y el silencio en la sala se vuelve casi opresivo. La mirada de su jefe se clava en ella. La ansiedad carcome, y el pensamiento de será suficiente reverbera en su cabeza. En esa sala llena de miradas, la historia de su familia parece pesar sobre sus hombros, un eco que resuena: la dignidad era su herencia. Pero antes de que pueda hablar, un acontecimiento inesperado irrumpe. Las puertas se abren de golpe. Algo cambia en el ambiente. Eloísa sabe que el momento que ha estado esperando está a punto de llegar. Pero la incertidumbre la agarra por sorpresa. ¿Qué sucederá ahora? ¿Estará lista para afrontar su destino? El estruendo de las puertas resonó en la sala como un eco lejano, pero Alondra, la nueva abogada del bufete, fue una visión inesperada y refrescante. Eloísa, sorprendida, notó cómo su llegada transformaba el ambiente. Con una actitud decidida, Alondra rompió el silencio, explicando que había sido llamada para evaluar el clima laboral del equipo. Su presencia encendió una chispa de esperanza dentro de Eloísa, pero también una punzada de temor. ¿Podría Alondra ser una aliada o solo otro obstáculo? Mientras su colega despreciativo, César, intentaba minimizar su impacto, Eloísa observaba las interacciones, cada sonrisa sarcástica, cada sentimiento que rechazaba. El deseo de Alondra de realizar cambios en el equipo coincidía con el momento que Eloísa había estado esperando, pero la presión aumentaba. La lucha por hacerse escuchar se intensificaría.
Tenía que prepararse para el momento en que su voz fuera fundamental, un desafío inminente, y la idea de que su experiencia laboral se convertía en una montaña que escalar temblaba en su mente. A lo largo de la siguiente semana, Eloísa se rodeó de documentos que evidenciaban el comportamiento hostil de César. Sus manos trabajaban como una máquina, creando un dossier que ilustraba claramente su situación. La ardua tarea la mantuvo despierta por las noches, revisando cada corrección, cada dato, cada relato que daba forma a su historia. Con cada poco tiempo que le quedaba, la ansiedad la invadía, pero era consciente de que esta vez no estaba sola. Alondra se había convertido en un respaldo inesperado, un aliento renovado que le ofrecía esperanza. A medida que se formaban lazos entre ellas, Eloísa se dio cuenta de que la nueva abogada también había enfrentado sus propios demonios. Un par de charlas revelaron que Alondra había sido víctima de acoso en su anterior trabajo. Fue en esos momentos de vulnerabilidad que Eloísa comprendió que una complicidad emergía. El miedo solía ser una cadena, pero juntas podían buscar la libertad. Tras varias reuniones, la dirección acordó una junta para abordar el ambiente laboral. Eloísa sintió que el abismo que la había mantenido paralizada comenzaba a desdibujarse. Sabía que este era su momento. Pero la pregunta que la atormentaba siempre regresaba a ella: ¿de verdad podría hablar y hacer valer su voz o se desvanecería de nuevo en la penumbra? Finalmente, llegó el día. Eloísa se preparó meticulosamente, el corazón palpitante al mismo ritmo que su respiración. Alondra estaba a su lado, proyectando confianza silenciosa, y eso le otorgó una nueva fortaleza. En la sala, los murmullos se silenciaron al entrar, y Eloísa sintió como la mirada de su jefe se centraba en ella. El poder callado del legado familiar también se hizo presente, no solo era su propia lucha, sino la de todas las mujeres que la habían precedido, y el peso del silencio podía transformarse en un grito. Con el primer aliento necesario para comenzar, Eloísa se plantó firme. Pero antes de que pudiera despegar en su declaración, la mesa se llenó de voces que interrumpieron. En un inesperado giro, César se lanzó a la ofensiva, negando todas las acusaciones con tal agresividad que la incertidumbre volvió a asfixiarla. Era como si un manto de sombra intentara aplastarla, y en ese instante, Eloísa sintió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podré resistir la embestida?, parpadeaba su mente, y mientras la tensión crecía, comprendió que a partir de ahora, lo tenían todo por ganar. Su historia, su voz. ¿Estaría realmente lista para abrir este nuevo capítulo, o la oscuridad volvería a caer sobre ella? La sala se volvió un torbellino de palabras y acusaciones, un campo de batalla donde Eloísa se encontraba atrapada. El nerviosismo se mezcló con la adrenalina, y un instante le pareció una eternidad. Las miradas de los presentes se centraron en ella, una presión aplastante que podía sentir en cada fibra de su ser. Pero en esa agitación, algo en su interior comenzó a despertar. Eloísa respiró hondo y recordó las largas noches de trabajo, cada documento cuidadosamente elaborado, cada derrota personal que había enfrentado en el camino. Todo eso la había llevado a este momento decisivo. El eco de las palabras de Alondra resonó en su mente: nunca dejes que nadie apague tu voz. Sus manos, que temblaban antes, ahora se cerraron en un puño. César, si bien es cierto que su comportamiento ha contribuido a un ambiente de trabajo poco saludable, comenzó, y la firmeza de su tono sorprendió incluso a sí misma. Sentía que cada palabra era una batalla ganada. Las interrupciones de César se tornaron difusas, y todo lo que parecía temible se volvió un eco distante. Con un gesto por parte de Alondra, la abogada nueva se levantó y apoyó una mano en el hombro de Eloísa. Era un gesto que simbolizaba respaldo, pero también un recordatorio del compromiso que tenían ambas en este camino. La mirada de su colega le transmitió fuerza. Eloísa continuó con su exposición, eligiendo cada frase con precisión, desnudando la situación ante los ojos del resto del equipo. Sus desafíos eran suyos, pero la vulnerabilidad compartida entre ella y Alondra las unía en la lucha. Las defensas de César comenzaron a desmoronarse poco a poco. Cada vez que se le veía la intención de interrumpir, Eloísa alzaba la voz. No se trata solo de mí, se trata de todos los que han sido silenciados por el miedo. Sus propias palabras la sorprendieron, revelando una verdad casi olvidada: había poder en la unión de sus experiencias y en la lucha compartida, pero a medida que la junta avanzaba, la tensión en la sala se desbordaba. Eloísa sintió que había cruzado un umbral, pero el reconocimiento de la lucha interna que aún enfrentaba le daba un sentido renovado de urgencia. Era más que presentar su caso, era un viaje hacia la autoafirmación, una búsqueda de su propio valor y competencia que había estado adormecido.
Su voz había cambiado, ya no era un susurro, sino un grito determinado. Cuando terminó de hablar, el silencio que se instaló fue casi ensordecedor. Miradas de sorpresa y respeto se habían posado en ella, y la incertidumbre sobre cómo se llevaría a cabo la reunión se cernía en el aire. El momento culminante exigía una respuesta, una declaración que trascendiera lo que acababa de compartir. Quiero que este equipo sea un lugar seguro y justo. No solo por mí, sino por todos, agregó, con la voz firme. Sin embargo, en ese instante, un movimiento detrás de ella captó su atención. El director del bufete, que hasta el momento había estado en silencio, se inclinó hacia adelante y con una mirada crítica comenzó a hablar. Eloísa, tus palabras son impactantes, pero, ¿estás dispuesta a asumir el costo de este enfrentamiento? Preguntó, la pregunta pulsaba en el aire, desafiante y reveladora. Eloísa sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. ¿Realmente estaba lista para arriesgarlo todo? La claridad de su propia determinación se reflejaba en su mirada, y en un susurro casi inaudible, ella supo que había cruzado un límite irreversible. El futuro se delineaba ante ella, lleno de promesas y riesgos. La batalla estaba lejos de terminar, y mientras el eco de la pregunta reverberaba en su mente, la siguiente escena comenzaba a tomar forma. ¿Podría llevar su verdad más allá del umbral que se había impuesto, o sería esta lucha solo el inicio de un camino más oscuro? El silencio resultante de la pregunta del director se transformó en un ruido ensordecedor en la mente de Eloísa. La idea de asumir un costo, de arriesgar tanto profesional como personalmente, la hizo cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a comprometerse con su verdad. Era un momento de reflexión e introspección. La batalla que había comenzado la instaba a ver más allá de las circunstancias inmediatas. César, notando el titubeo en su mirada, insistió, todo enfrentamiento trae consecuencias, Eloísa. Ya deberías saberlo. Su tono era una mezcla de desafío y desafío velado. Pero Eloísa, en lugar de desvanecerse ante el ataque, sintió que sus manos se apretaban con más firmeza. La conversación se había trasladado a un terreno que ella comenzaba a reconocer, el de la autoafirmación. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias, respondió con voz clara, su firmeza emergiendo como un faro en la oscuridad de la sala. En aquel instante, comprendió que no solo defendía su posición, sino que también alzaba la voz de todos quienes habían sido silenciados. La convicción comenzó a fluir en su interior, como un torrente de poder que no quería contener. Las semanas siguientes se convirtieron en un tumulto de reacciones. La noticia de su desafío se propagaría por el bufete como un fuego. A unas pocas personas les gustaba, mientras otras la veían como un riesgo a evitar. Eloísa sabía que, pese a la incertidumbre, cada comentario, cada mirada, era una nueva oportunidad para demostrar su valía. Aquella experiencia se convirtió en un camino de descubrimiento personal. La valiente decisión de hablar había despertado en ella una chispa que antes se mantenía apagada, y su mente empezaba a explorar múltiples perspectivas sobre su carrera profesional. Aprovechó las reuniones con Alondra, quien se convirtió en una aliada. Juntas, comenzaban a cuestionar las normas establecidas e imaginaban nuevas formas de potenciar un entorno laboral positivo. La presión no cesó. Con cada conversación, la mirada crítica del director se volvía más latente. Se le podía ver a menudo intercambiando palabras con César, que parecía ejercer su influencia en un intento de consolidar su posición. Eloísa, al notar esto, sabía que no podía dejar de avanzar. Fue en una de esas reuniones a solas con Alondra donde surgió la idea de un proyecto interno. Podríamos proponer un espacio para compartir nuestras experiencias, un foro donde todos podamos hablar sin miedo, sugirió su colega con entusiasmo. Eloísa sintió que el concepto resonaba con ella, pero también supo que eso implicaría enfrentar obstáculos significativos en su camino. ¿Y si somos rechazadas?, preguntó Eloísa, la vulnerabilidad colándose en su tono. Alondra sonrió, reconociendo la duda. No podemos permitir que ese miedo nos detenga. Esta es nuestra oportunidad de hacer ruido. Así, juntas comenzaron a diseñar lo que sería la propuesta. Trabajaron sin descanso, idealizando un entorno donde se valorara la diversidad de opiniones y se escuchara la voz de cada uno. Eloísa, por primera vez, sintió que no solo hablaba por ella, sino por un grupo que anhelaba ser escuchado. Sin embargo, el reloj avanzaba y la fecha de presentación se acercaba. Eloísa no podía ignorar la presión que se acumulaba en su pecho cada vez que pensaba en las posibles repercusiones. Los días previos a la reunión estaban llenos de insomnio y espacio para el arrepentimiento, pero también sabía que el camino hacia la autorrealización a menudo estaba pavimentado con incertidumbres.
Mientras se preparaba para lo que sería definitivamente una confrontación con su jefe y, posiblemente, con su propio miedo, se dio cuenta de que la autoafirmación no solo consistía en hablar, sino en el compromiso de liderar. Si no lo intento, nunca sabré, pensó. El equilibrio entre el miedo y la determinación comenzaba a encontrar su armonía. La mañana de la presentación, Eloísa respiró profundamente. No había vuelta atrás. En ese momento culminante, sintió como si todo lo que había aprendido, cada desafío y cada pequeña victoria, se unían en un solo propósito. Sin embargo, justo antes de entrar a la sala, su teléfono vibró. Era un mensaje críptico: no te olvides de las consecuencias. La incertidumbre regresó, más aguda que antes. A medida que avanzaba hacia la sala, se preguntó si realmente estaba lista para la lucha que se avecinaba. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo. Eloísa se detuvo un instante, aferrándose al marco de la puerta antes de cruzar el umbral. La sala de conferencias, iluminada por luz artificial, se perfilaba como un espacio de juicio. A su alrededor, las caras de sus compañeros eran una mezcla de curiosidad y expectativa. Sabía que en esos rostros se reflejaba tanto la admiración como el escepticismo. De un momento a otro, podría convertirse en la heroína o la villana de su propia historia. El director estaba al final de la mesa, con los brazos cruzados y una expresión que emanaba autoridad. A su lado, César tenía una sonrisa que no era de apoyo sino de desafío. Eloísa sintió que, por un instante, un agridulce escalofrío recorría su espalda. Pero la convicción era una llama ardiente en su interior. La claridad del propósito se dibujaba en su mente. Estaba allí no solo para presentar una idea, sino para desafiar la cultura que había prolongado el silencio. Buenos días a todos, empezó, proyectando su voz con una firmeza envidiable. Hoy estoy aquí para proponer un espacio de diálogo, un foro donde cada voz sea escuchada y valorada. Mientras hablaba, su mente bailaba entre la ilusión de un futuro mejor y la realidad del presente. Había recorrido un camino en tan poco tiempo, pero había descubierto que el valor no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. César no tardó en interrumpir. Eloísa, ¿estás segura de que este tipo de apertura es lo que necesitamos? Podría ser un caldo de cultivo para la discordia. Su tono se aderezaba con un aire de superioridad, como si cada palabra estuviera diseñada para minar su confianza. Creo que es un paso fundamental, respondió ella, sin titubear. Las voces calladas son las que garantizan un entorno enriquecedor. ¿Qué valor tiene el consenso si no incluye a todos? El murmullo que siguió fue un eco de incertidumbre. Eloísa estaba consciente de que sus palabras llevaban un peso. El verdadero desafío residía en mostrar que lo que proponía no era solo una palabrería, sino un cambio real y necesario. Comenzó a hablar de los beneficios de su idea. Un espacio comunicativo podría liberar tensiones, mejorar el ambiente laboral y, en última instancia, incrementar la productividad. A cada argumento presentaba ejemplos válidos, estadísticas sobre la efectividad de la inclusión y la participación en entornos laborales. Sentía la energía del grupo cambiar ligeramente, y eso le impulsaba aún más. Cada mirada interesada era una pequeña victoria. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que esta presentación era su oportunidad de brillar. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda emergía en su interior. La respuesta del director fue contundente. Entiendo tus intenciones, Eloísa. Sin embargo, deberías considerar que no todos están preparados para un cambio tan radical. La frase, precedida por una mirada que parecía escudriñarla, le golpeó como una ola helada. Eloísa supo que no debía ceder a la desesperación. En lugar de eso, decidió convertir la crítica en un desafío. Quizás sea precisamente el momento de poner a prueba esa preparación, argumentó con más fuerza. Sintió que su voz resonaba con una claridad que nunca había experimentado antes. En su mente, el miedo a las consecuencias ya no era un freno, era una motivación que la impulsaba a avanzar. Con el sudor en la frente y la adrenalina del momento fluyendo a raudales, Eloísa pasó a la última parte de su presentación. Reconoció su vulnerabilidad y la del grupo. Sé que habrá resistencia y críticas. Pero no podemos permitir que el miedo al rechazo limite nuestras ambiciones. Este es un paso hacia el futuro que queremos construir juntos. Cuando terminó, el silencio era atronador. Aún no sabía si había convencido a todos, pero había tocado un punto sensible. Cada reacción, cada mirada, le daba la sensación de estar a las puertas de una transformación personal y colectiva.
Esa lucha interna por ser escuchada había sido más que una simple presentación, era un acto de liberación. Al finalizar, mientras la sala se llenaba de murmullos, César se acercó a ella. No pienses que esto ha terminado. Lo que has comenzado no solo podría cambiarte a ti, sino que también podría perjudicarme a mí. Debes estar lista para las consecuencias. Eloísa frunció el ceño, sintiendo que las palabras de César eran un precursor de la tormenta que se aproximaba. Tenía que prepararse no solo para la posible victoria, sino también para las reacciones de aquellos que aún no estaban dispuestos a aceptar un cambio. Esa batalla aún no había terminado. Mientras salía de la sala, el eco de sus propias palabras reverberaba en su mente: no podemos permitir que el miedo nos detenga. Con cada paso, Eloísa sabía que su viaje apenas comenzaba y que los verdaderos desafíos estaban por llegar. ¿Estaría lista para enfrentarlos, o se vería arrastrada por las consecuencias que le amenazaban? La incertidumbre se convirtió en su compañera, pero la determinación brillaba cada vez más en su interior. Eloísa caminó por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en su mente. La adrenalina de la presentación seguía fluyendo a través de ella, pero ahora se sentía vulnerable, expuesta. Sabía que había desafiado a César y confrontado a la dirección, pero había también sembrado el germen del cambio. La incertidumbre por lo que vendría la perseguía, como una sombra que no podía sacudirse. A medida que se alejaba de la sala de conferencias, la sensación de triunfo comenzaba a desvanecerse, sustituida por una inquietante conciencia de las implicaciones de sus palabras. Su primer impulso fue buscar a su amiga Marta, una aliada que siempre había estado dispuesta a brindarle apoyo. La encontró en la cafetería, sentada al borde de una mesa, un café humeante a su lado, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Cómo te fue?, preguntó Marta, anticipándose a la extensión de la respuesta. Eloísa se sentó frente a ella, inhalando para calmar las palabras que surcaban su mente. Fue intenso. Hice la presentación de mi idea, pero no creo que todos estén listos para lo que propuse. Su voz era un susurro, como si no pudiera permitir que el peso de sus palabras hiciera eco más allá de esa mesa. Lo hiciste, Eloísa. Eso ya es un gran paso, animó Marta. Sin embargo, Eloísa sabía que hacerlo no era suficiente. El impacto de sus palabras se sentía en cada rincón de la organización y la resistencia no tardaría en manifestarse. Mientras la conversación fluyó, Eloísa reflexionó sobre sus fortalezas que habían salido a flote en la reunión. Descubrió un coraje que ni siquiera sabía que poseía, y una capacidad sorprendente para conectar con sus compañeros. Pero también la inquietud de que su desafío podría atraer la animosidad de quienes preferían el status quo. Esa revelación resultaba inquietante, había desatado algo que ya no podía controlar. Debo prepararme para las reacciones, murmuró más para sí misma que para Marta. La otra mujer la observó con atención, y luego asintió. Eso es clave. Debes estructurar tu próximo paso. Esta batalla llevará estrategia, no solo valor. Eloísa sintió que cada palabra de Marta resonaba como un mantra. A medida que el día avanzaba, Eloísa empezó a diseñar mentalmente un plan. Necesitaba establecer una línea de comunicación que le permitiera comprender las inquietudes de sus compañeros, quizás incluso un pequeño grupo de apoyo que pudiera ayudar a suavizar la resistencia. Se dio cuenta de que había comenzado a ver el cambio no solo como un objetivo, sino como un proceso integral, uno que requeriría su dedicación y la de otros. Sin embargo, el temor regresó. La familia, los amigos e incluso sus colegas sabían lo que ella había intentado. Había muchas expectativas sobre sus hombros. ¿Y si fracasaba? Su mente, siempre alerta, le mostró las consecuencias de un tropiezo. No era una batalla solo en la oficina, estaba sintiendo la presión apuntando a su identidad. La lucha personal se intensificaba. Fue entonces cuando su teléfono vibró en la mesa. Una notificación de un correo electrónico de César. Eloísa, espero que estés lista para lo que se viene. Cambiar el orden establecido tiene sus consecuencias. Su corazón se aceleró. Era un desafío abierto, una invitación a la confrontación que no podía ignorar. Tenía que prepararse no solo para defender sus ideas, sino para sobrevivir a los embates que suponía. Miró a Marta, quien había captado la tensión de su expresión. No voy a dejar que me detengan, Marta. Si tengo que enfrentar cada revés, lo haré. Sentía el fuego crecer en su interior, una determinación que empezaba a transitar de la ansiedad al empoderamiento. Mientras Eloísa se levantaba para irse, comprendió que el próximo encuentro con César tomaría un significado muy diferente.
La lucha no solo sería por su idea, sino por su lugar en el mundo que intentaba moldear. ¿Cómo lograría equilibrar su deseo de cambio con los poderes disuasorios de la resistencia? La batalla estaba en su mente y en su entorno, pero la elección estaba en ella, enfrentar el desafío o ceder ante la presión. El impulso intrapsicológico se apoderó de su ser y se sintió lista, aunque una oleada de dudas todavía la azotara en el fondo. Sin embargo, la gran pregunta persistía: ¿sería capaz de convertir esa energía en un motor de cambio sin sacrificar su esencia? Eloísa sintió que cada hora que pasaba la llevaba más cerca de la fecha crucial. La reunión con César se acercaba, y la urgencia apenas le dejaba espacio para pensar en otra cosa. Decidió que ya era hora de estructurar su estrategia, de preparar el terreno para el próximo enfrentamiento. No solo quería presentar sus ideas, necesitaba crear un espacio donde su voz fuera escuchada, y no reducida a un eco de incertidumbres. Se sentó en su escritorio, rodeada del murmullo habitual de la oficina, pero su mente estaba en otro lugar. La hoja en blanco frente a ella se convirtió en su lienzo, donde empezaría a trazar su plan. Pensó en los compañeros que habían mostrado interés en su propuesta, aquellos que creyeron en la posibilidad de un cambio. Haría un llamado a ellos, establecería un primer grupo que pudiera colaborar, formar una red de apoyo. Necesitaba aliados, no solo para su proyecto, sino para sostener su determinación en un entorno hostil. Mientras escribía cada idea, tomó conciencia de lo que estaba sucediendo dentro de ella. Había pasado de sentirse como una intrusa en la conversación, a convertirse en la arquitecta de su destino. La responsabilidad de esos cambios empezaba a sentirse menos como un peso y más como una misión. Cada palabra que anotaba se cargaba de significado, y cada vez que su pluma dejaba una marca, construía una versión más fuerte de sí misma. Sin embargo, la sombra de César no se desvanecía. La frase escrita en ese correo seguía gravitando en su mente, y su inquietud frente a un posible ataque se intensificaba a medida que su día avanzaba. Se preguntó si César, al reconocer su audacia, intentaría desacreditarla. Su voz, al amenazar su liderazgo, podía tomar medidas drásticas. Eloísa respiró hondo, consciente de que aquellas dudas eran solo las manifestaciones del miedo que llevaba dentro. En su experiencia profesional, había lidiado con adversarios que no eran simplemente contrarios a su visión, sino que encarnaban la resistencia misma al cambio. Estaba decidida a no darles poder sobre su narrativa. Era tiempo de que su voz hablara claro y fuerte. Esa convicción le trajo luces de esperanza. No estaba sola. Así como había encontrado en su interior el coraje para presentar su idea, podía canalizar ese mismo impulso hacia la creación de un grupo que defendiera el cambio. El día avanzó con una mezcla de emoción y temor. Eloísa utilizó cada encuentro casual con sus compañeros para medir reacciones, compartir fragmentos de sus ideas y captar su interés. ¿Qué piensa sobre una reunión informal para discutir algunas ideas que podría presentar a la dirección? Les preguntaba. Notó que muchos asintieron y comenzaron a hacer preguntas. Esa fue su señal: la resistencia podría disminuir si eran parte activa del proceso. Al caer la noche, se sintió exhausta pero satisfecha. Había sembrado semillas de emoción donde antes había solo desconfianza. Contactó a un par de compañeros para definir la cita de su primer encuentro. Mientras escribía el correo, una emoción electrizante la recorría. Era un paso hacia el cambio, no solo en la organización, sino en sí misma, y entonces, como un eco que retumbaba en su mente, resonó una idea perturbadora. ¿Qué pasaría si su grupo lograba cambiar el enfoque de la dirección y eso generara estrategias de gestión que perjudicaran a César? Esa posibilidad no podía ignorarse. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dictara sus decisiones. Con la fecha de la reunión acercándose, Eloísa se sentó en la última clase del día para escuchar a un mentor invitado. Esa experiencia podría ofrecerle claridad. Pero, en medio del discurso, una frase se incrustó en sus pensamientos: el verdadero líder es el que crea más líderes. Sintió que ese podría ser su camino, y en su interior una chispa se encendió más brillando que antes. Al salir de la clase, su mente bullía de ideas. Su próximo paso debía ser claro: no se trataba solo de presentar una propuesta, sino de empoderar a otros. Si lograba que muchos se unieran a ella, la resistencia de César se tornaría en un eco distante. Pero a medida que su determinación crecía, más oscuro era el futuro que se cernía ante ella. ¿Qué sucedería si su movimiento no solo atraía a seguidores, sino que también desataba una batalla que amenazara su puesto en la organización? Eloísa sabía que debía estar lista para la confrontación que se aproximaba.
Pero, en su núcleo, la certeza de que el cambio estaba a su alcance la mantenía en pie. La gran pregunta ahora, ¿realmente podría convertirse en esa líder que inspira a otros, o se perdería en el caos que podría generar su ambición? Eloísa miró el reloj y sintió que el tiempo se le escapaba de las manos. La reunión con sus aliados estaba a solo 3 días y, con cada segundo que pasaba, su ansiedad se multiplicaba. Decidida a no dejarse contaminar por el miedo, transformó esa energía en acción. Estaba decidida a definir no solo la propuesta, sino también su mensaje, enfocándose en cómo comunicar sus ideas de manera que resonaran con cada persona en la sala. Mientras revisaba sus notas, consideró el impacto que tendría su presentación. No era solo un conjunto de datos, era una oportunidad para mostrar a sus colegas cómo sus ideas podían traducirse en beneficios tangibles para todos. Se preguntó, ¿cómo podía hacer que se sintieran parte del cambio, en lugar de solo receptores pasivos? Esa era la clave. Se propuso crear un pequeño video de introducción para su reunión, donde pudiese presentar sus ideas de forma visual y menos abstracta. A medida que recopilaba imágenes y estadísticas, se dio cuenta de que estaba construyendo una narrativa poderosa, una historia que llevaba la esencia de cada miembro de su equipo. Y a medida que las imágenes se alineaban, también su certeza. Era el momento de dar un paso más. Eloísa se vio obligada a enfrentar otra realidad. César no se quedaría de brazos cruzados. Ya había mostrado resistencia ante cualquier signo de desafío. Con esto, la presión aumentaba. ¿Qué pasaría si decidió boicotear la reunión o, peor aún, desacreditarla públicamente? Esa posibilidad se estableció como una sombra persistente. Sin embargo, reconociendo que el miedo no debía ser el motor de su acción, decidió que su enfoque tendría que ser contundente. Presentaría no solo una propuesta, sino un movimiento colectivo. Contactó a sus compañeros una vez más, pero esta vez su mensaje tenía más claridad. No voy sola en esto. Necesito tu voz, decía el correo que compartió con ellos. La respuesta fue abrumadora. Recibió más afirmaciones de las que había anticipado. La idea de ser parte de algo más grande resonaba en ellos. El impulso que sentía se alimentaba de ese compromiso colectivo. Solo entonces pudo entender lo que realmente significaba ser un líder. Cada conversación y cada retroalimentación que recibió fueron como ladrillos que cimentaban su confianza. Sin embargo, cada llamada también era un recordatorio de que había un riesgo por asumir. Podía ganar aliados, pero también podría hacer más evidente el enfrentamiento con César. El dilema se tornaba más complejo. ¿Sería capaz de liderar un movimiento sin perder su esencia? Y aún más, era capaz de navegar por las aguas de una lucha interna por la dirección de la organización. La noche antes de la reunión final, Eloísa se sentó en su escritorio, colocó sus manos sobre la superficie de su computadora, sintiendo cómo la tensión se convertía en electricidad a través de sus articulaciones. Revoloteó pensamientos en su mente. Algunas ideas la llamaban a actuar con audacia, otras a ser cautelosa. Este caos interno encarnaba el verdadero desafío. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus convicciones? Mientras se preparaba para dormir, una última pregunta la invadió: si ganaba, ¿cómo se aseguraría de que su éxito no se transformara en un nuevo tipo de opresión hacia aquellos que alguna vez fueron silenciados? Comprendiendo que su crecimiento necesitaba estar alineado con el de otros, la sensación de responsabilidad la inundó. Al día siguiente, el momento crucial había llegado. Eloísa respiró hondo antes de entrar a la sala de reuniones, su mente palpitando con un torbellino de determinación y ansiedad. Sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas serían decisivas no solo para ella, sino para todos los que creían en su visión. Y así, con su grupo de aliados esperándola, Eloísa se encontró a un paso de no solo enfrentar a César, sino de escribir un nuevo capítulo en su trayectoria. El eco de su pregunta anterior resonaba: podría ser la líder que aspiraba a ser y mantener su autenticidad en él. Proceso. Mientras se acercaba a la sala, una revelación inquietante hizo eco en su mente. Estaba preparada para el escenario real del liderazgo, donde las victorias no siempre se sentían como tales y cada decisión podría modificar el rumbo de su vida y la de otros. Podría mantener su visión sin dejar que el miedo la paralizara. La puerta se abrió y Eloísa dio un paso adelante, lista para enfrentar su destino. Eloísa cruzó el umbral de la sala, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. El aire se sentía denso, cargado de expectativas. La sala, iluminada por luces LED, parecía un escenario donde cada par de ojos sería un fiscal de sus intenciones. Se detuvo un momento, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una especie de claridad.
Allí no estaba solo para hacer una presentación, sino para defender una propuesta de cambio que podría redefinir su entorno laboral. Con la mirada fija en el proyecto de presentación que proyectaba su video, sintió que cada elemento de su narrativa no era solo un recurso, sino una extensión de su identidad. Dicho contenido contaba su historia, una historia que implicaba la voz de cada miembro de su equipo, de cada aliado que había respondido a su llamado. En su mente, cada imagen seleccionada era un engranaje crucial en la máquina del cambio que estaba a punto de definir. César ya ocupaba su lugar en la mesa, sus ojos oscuros y desafiantes se encontraban fijos en Eloísa mientras ella comenzaba a hablar. Su tono era firme, un eco de la autoconfianza que había ido construyendo. Con cada palabra, una pequeña parte de su miedo se desprendía, revelando una determinación más intensa. Presentó la propuesta no como una simple idea, sino como una oportunidad gráfica de avanzar juntos, un llamado a salir del estancamiento que había caracterizado los meses previos. Durante su exposición, notó cómo algunos colegas empezaron a inclinarse hacia adelante, mostrando un interés genuino. Uno a uno, se fueron recogiendo las preocupaciones compartidas, evidenciando que su mensaje resonaba. En lugar de dar respuestas inmediatas, Eloísa optó por plantear preguntas que fomentaran el diálogo. Quería evitar que se sintieran simplemente como receptores de una información, cada uno debía ser parte activa en ese proceso. Sin embargo, mientras la presentación avanzaba, la tensión se instaló de nuevo. César, aprovechando el momento, no dudó en interrumpir con críticas afiladas. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esto no sea solo una idealización?, cuestionó, su voz cargada de escepticismo. La sala se volvió un eco de murmullos de incomodidad, pero Eloísa, sintiéndose observada, permaneció en silencio un instante. Sabía que era un momento decisivo, la estrategia del miedo de César estaba diseñada para aplastarla, para dividir al grupo. Pero Eloísa comprendió que en lugar de ponerse a la defensiva, podía tomar la ofensiva. Con un aplomo renovado, abordó la duda planteada con una respuesta que destilaba confianza. No se trata solo de la propuesta en sí misma, César. Se trata del compromiso colectivo por hacer de esta organización un lugar donde todos puedan prosperar. Los fallos pasados son nuestra enseñanza, no nuestro destino. La respuesta de Eloísa fue recibida con murmullos de aprobación. Aquel pequeño giro en la narrativa se convirtió en una lección sobre la importancia de transformar el desafío en una oportunidad de crecimiento. Cuando terminó su presentación, no solo había compartido una propuesta, sino que había abierto la puerta a una conversación que podría llevar a la transformación real de su entorno. Sin embargo, a medida que ella se sentaba, la tensión nunca se disolvió del todo. La incertidumbre aún flotaba en el ambiente. ¿Habría suficiente apoyo para contrarrestar a César? Las miradas de sus colegas la atravesaban, algunas llenas de esperanza, otras, de duda. Comprendió que, aunque había impulsado una chispa de cambio, el verdadero reto estaba aún por venir. Mientras la reunión avanzaba hacia su cierre, un nuevo temor germinó en Eloísa, uno que había estado oculto entre la ansiedad y la adrenalina del momento. La posibilidad de que el sostenido conflicto con César pudiera transformarse en una nueva batalla. Era capaz de resistir no solo el empuje de las críticas, sino también el riesgo de que su liderazgo pudiese convertirse en un nuevo tipo de conflicto. Sus pensamientos danzaban entre la emoción de la presentación y el miedo a las disputas futuras. Fue en ese instante que decidió que la forma en la que se iba a definir como líder no debía ser solo una respuesta a César, sino una reflexión de su verdadero valor, la capacidad de proponer, de escuchar y, sobre todo, de unificar. Consciente de que el camino no sería sencillo, Eloísa se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener ese equilibrio entre sus convicciones y las exigencias del ambiente? ¿Podría seguir siendo fiel a sí misma mientras enfrentaba la adversidad? Con su corazón acelerado y la mente a 1000 por hora, se preparó para el debate que estaba a punto de desarrollarse. Porque a veces, enfrentarse a un reto no solo implica presentar ideas, sino también dejar que la autenticidad brille a través de la adversidad. Eloísa se sentó en el borde de su silla, sintiendo el peso de la expectación que la rodeaba. Allí estaba, en la sala de juntas, lista para dar el paso decisivo en su vida. Había luchado contra la adversidad, había enfrentado a su colega César y, lo más importante, había reclamado su voz en un espacio que solía ser dominado por el silencio. Durante semanas, sus noches se habían llenado de desvelos, pero cada momento había forjado una versión más fuerte de sí misma. Con un susurro de determinación, comenzó a hablar sobre la necesidad de un cambio en su entorno laboral. Las palabras fluyeron con claridad y seguridad, ya no eran solo un despliegue de ideas, eran un llamado a la acción.
Su voz era firme. Hoy no solo hablo por mí, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron sin voz, que enfrentaron el desprecio y la invisibilidad. Uno a uno, vio cómo los rostros de sus compañeros se iluminaban con comprensión, sus manos, que antes temblaban, ahora se mantenían firmes sobre la mesa, a medida que avanzaba. Eloísa presentó la propuesta de un programa de mentoría y apoyo, un espacio seguro donde todos pudieran compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Su esencia era clara: el verdadero crecimiento radica en la colaboración, no en la competencia. Las miradas de aprobación comenzaron a multiplicarse. Sentía que cada palabra resonaba con una energía renovada, y la tensión en la sala, que antes le parecía como un manto opresivo, comenzó a dispersarse. César, viendo que su ataque inicial no había tenido el efecto deseado, intentó interrumpirla nuevamente. No creo que esta sea la solución adecuada, Eloísa. Tal vez deberías reconsiderar. Pero esta vez, Eloísa no se dejó intimidar. Se dirigió a él con convicción. César, cada vez que alguien se siente menospreciado, pierde confianza. Este programa no solo beneficiará a aquellos que te parecen débiles, sino a todo el equipo. Un entorno saludable significa un equipo más competente y eficaz. Al pronunciar esas palabras, sentía el poder de su legado familiar empujándola hacia adelante. No solo luchaba por su posición, sino por un cambio real que podría transformar la cultura de su trabajo. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en murmullos. La emoción que sentía la llenó de energía. Había conseguido lo que había ido a buscar. Su jefe, visiblemente impresionado, intervino. Veo que has trabajado en esta propuesta con fervor. Me gustaría que hiciéramos una prueba piloto en el mes siguiente. Eloísa inhaló profundamente, el alivio llenó su ser. Había pasado de ser una mera espectadora de su propia vida a convertirse en la arquitecta de su destino. La confianza que había recuperado comenzaba a cimentar un nuevo camino. Por primera vez en años, se sentía brillante, no solo por lo que había logrado, sino también por lo que inspiraba en los demás. Al salir de la sala, fue recibida con aplausos y sonrisas. Sus colegas se acercaron a ella para felicitarla, ofreciendo su apoyo. La sensación de comunidad que había deseado se manifestaba frente a ella, y cada apretón de manos, cada abrazo, era un reflejo de la transformación que no solo había tenido lugar dentro de ella, sino en sus compañeros. Una nueva ola de esperanza se había gestado, una redefinición de la cultura laboral que Eloísa había soñado. Pasaron los meses, y la implementación de su programa fue un éxito rotundo. Las voces de sus compañeros comenzaron a ser escuchadas, y las historias que compartieron se convirtieron en la base de un entorno más inclusivo y respetuoso. Eloísa, ya no la mujer que se sentía invisible, había logrado establecerse como una líder. El respeto que había ganado la llenó de satisfacción. Sabía que había hecho una diferencia. Un día, mientras organizaba una nueva reunión para evaluar los progresos del programa, Eloísa tomó un minuto para reflexionar sobre su trayectoria. Recordó las cartas de su abuela, los secretos de su familia, y comprendió que había honrado ese legado de fortaleza y resiliencia. Se dio cuenta de que no solo había conquistado un espacio laboral, sino que también había explorado nuevas dimensiones de su ser. La confianza que había forjado le permitió alzar su voz y convertirse en un faro para otros que enfrentan adversidades. Con una sonrisa en el rostro, Eloísa se sentó en su escritorio, sintiendo una profunda satisfacción por lo que había logrado. No solo había reclamado su lugar en el mundo, sino que había hecho de su lucha un motor de cambio. Su vida no era solo una historia de confrontación, era un testamento de superación personal y empoderamiento. Finalmente, había logrado convertir el miedo en fuerza, la pena en acción, y el silencio en un ecosistema de voces vibrantes. Así, Eloísa miró hacia el futuro con confianza renovada, sabiendo que lo mejor estaba por venir. Ahora, si te sentiste inspirado por la transformación de Eloísa, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias lleguen a más personas. También los invito a comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir compartiendo historias de superación e inspiración.